Era la mañana del 6 de diciembre de 1945. Mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. Buscamos en todas las islas durante una semana, pero no encontramos restos de nada, le explica a la BBC el teniente David White, que en aquel entonces era instructor de vuelo en la base. Vivimos en un universo inexplicable, lleno de sucesos y lugares insólitos, donde existen más preguntas que respuestas. Soy Eudo Vázquez y esto es Enigmas de nuestro mundo. Enigmas de nuestro mundo. Más de 6 décadas después, el teniente White aún recuerda el momento en el que escuchó la noticia. Estaba jugando al bray con mi esposa. Vinieron a avisarme qué había pasado y qué íbamos a hacer. No lo podíamos creer. 5 aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento. No. Las condiciones climáticas eran normales. No había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado. Después, debían hacer una práctica de navegación. Debían volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente. Luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa a Fort Lauderdale. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Al acabar el bombardeo, el instructor llamó diciendo: divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraba. Él pensó que estaba en Los Cayos, pero luego determinamos que en realidad era el norte de Bahamas. Los Cayos son la punta del sur de la costa de Florida. Entonces, el operador de radio recomendó al instructor que se dirija al norte, hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el este en dirección a Florida, y así regresar. A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor. Era un piloto experimentado, pero no trabajaba frecuentemente en Fort Lauderdale y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de girar la patrulla de regreso, los envió hacia el Océano Atlántico. A uno de los alumnos se le escuchó decir: vamos hacia el oeste hasta alcanzar la costa. Pero cambiaron de dirección y fueron hacia el noreste. Por un momento, no hubo contacto de radio. Cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder de vuelo le entregó el comando a uno de los otros pilotos. Y cuando éste se volvió a comunicar con la torre, 20 minutos después, se le escuchó confundido. No sabemos en dónde estamos. ¿Cómo es? No podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base. Minutos después dijo: El agua tiene mucho oleaje. Estamos completamente perdidos. David White cree que el vuelo 19 acabó sobre el agua a las 7 de la tarde, a unas 150 millas de donde debía estar. Para ese momento estaba oscuro y se formaba una tormenta. Si aterrizas en el agua con olas de 8 o 10 pies, el avión se destruye como contra un muro de ladrillo. Lo que creo que sucedió es que aterrizó, se quebró y probablemente nadie pudo salir. Si alguno lo hizo, no debe haber durado mucho en la tormenta. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. Era
un hidroavión PBM Mariner, y desde un barco ubicado en la costa se vio cómo explotaba y caía al agua. Fue un segundo desastre. Días después, cientos de aviones y barcos rastrillaron los mares, también en busca del avión PBM, pero como con el vuelo 19, no se encontró nada. El misterio continuó. En 1964, casi 20 años después de la primera desaparición, una revista acuñó la frase Triángulo de las Bermudas para esa gran área del mar, ubicada entre la costa de Florida, Bermuda y Puerto Rico. Quienes creen en la leyenda aseguran que muchos más barcos y aviones han desaparecido misteriosamente. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. ...22 de septiembre... 1993... Comenzaba a amanecer cuando 3 guardias de seguridad contemplaron en un monitor de televisión algo insólito. Una figura fantasmal de torso desnudo y vistiendo solo una falda de tela ceremonial deambulaba por el área de cafetería en el edificio del Parlamento en Suvar, capital de las Islas Fiji. De inmediato, los vigilantes acudieron al sitio, que permanecía cerrado, pero allí no había nadie. Ante la alarma provocada por la aparición, y que por cierto quedó grabada en videotape, Eli Colley, un miembro de la fracción parlamentaria gubernamental, declaró que tal visión era la de un Kalaubu o deidad ancestral que se apareció como advertencia. La grabación del fantasma fue transmitida repetidamente por las emisoras comerciales, provocando el natural revuelo, algo que de ser realmente cierto, sería una prueba de que si bien los fantasmas nunca han podido ser captados por cámaras de fotografía o de cine, parece que en las de video sí. Lo anterior hace pensar que de haber existido el videotape hace un siglo, tal vez se habría podido grabar la imagen ectoplásmica del almirante Sir George Tryon. A la medianoche del jueves 22 de junio, 1893, y durante una fiesta en la mansión de Lady Tryon, Eaton Place, Londres, la orquesta súbitamente dejó de tocar. Luego, para asombro de Lady Tryon y sus 200 invitados, por la puerta principal entraría una figura fantasmagórica, nimbada de luminosa transparencia. Era su esposo, Sir George Tryon, comandante de la flota británica en el Mediterráneo, quien se dirigió indiferente hacia los aposentos en el piso superior. Nadie lo sabía aún, pero es un hecho histórico que 6 horas antes, el almirante Tryon había muerto en un absurdo naufragio. Es decir, que para el instante de su fantasmal aparición en aquella fiesta, su cadáver yacía dentro del acorazado Victoria, en el fondo del Mediterráneo. En la mañana de aquel mismo 22 de julio de 1893, 12 barcos de guerra británicos a su mando y divididos en 2 columnas navegaban hacia Trípoli. El espacio entre ambas líneas del barco era de solo 1.200 yardas, suficiente para navegar, pero demasiado estrecho para maniobras complicadas, como respetuosamente se lo hizo saber a Tryon el capitán Maurice Baird, comandante del HMS Camperdown, buque insignia de la otra columna. Tryon no le hizo caso y al caer la tarde,
impartió desde su nave HMS Victoria y como un sonámbulo órdenes de maniobras tan absurdas y contradictorias que provocaron una grave colisión al acercarse demasiado a los buques insignias de ambas columnas. Con su proa irremisible dañada, el HMS Victoria comenzó a hundirse. Algunos marinos y oficiales se pusieron a salvo lanzándose al agua. Otros abordaron botes salvavidas. Justo cuando el HMS Victoria comenzaba a desaparecer, ocurrió algo espantoso. La nave giró sobre sí misma y al hundirse, la resultante succión arrastraría a todos los naufragios hacia las hélices propulsoras que aún giraban. Instantes después, las aguas del Mediterráneo, ahora teñidas de rojo, se tragaban 359 personas. Entre ellas, el comandante en jefe de la flota Sir George Tryon. El mismo quien 6 horas después haría una inexplicable y fantasmal aparición en su casa de Londres, a muchos kilómetros de distancia del lugar de la tragedia. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, compártelo, activa la campanita y déjanos tu comentario. Se seca el río Éufrates. Se estará cumpliendo la profecía bíblica. La desaparición de la fuente de agua está advirtiendo de una fuerte crisis humanitaria debido a la importancia de esta para la producción de distintos rubros en lo que fue la creciente fértil. Ahora, las autoridades están haciendo frente hacia un cumplimiento profético que viene desde hace 3 años, pero que se ha agravado con el paso del tiempo. La temporada de lluvia comenzó más tarde de lo normal y también terminó mucho antes de lo estimado, haciendo historia, razón por la cual hay menos agua fluyendo de los ríos principales del lugar, el Éufrates y el Tigris. Ambos ríos están reflejados como creación de Dios en la Biblia, ambos provenientes del jardín del Edén que menciona Génesis 2:14. El río Éufrates es nombrado por Dios como uno de los límites de la tierra que le concedió a la descendencia de Abraham, Génesis 15:18. Entonces, la profecía sobre ese río explica que por boca de Jeremías, que las aguas de Babilonia, territorio que actualmente ocupa Irak y Siria, se secarían a modo de castigo por su idolatría. Y que sería tan fuerte que el lugar pasaría de ser creciente fértil a devastado e inhabitable. Ahora, los eruditos y expertos en escatología, tanto cristianos como musulmanes, concuerdan que lo ocurrido es un posible cumplimiento de una profecía que señala el fin de los días. Por el lado del Islam, se habla de que la sequía del río Éufrates es sinónimo de conflictos y guerras por revelar tesoros nunca antes vistos. Por la parte cristiana, el libro del Apocalipsis habla de que esto será una preparación para la batalla del Armagedón, según dice Israel 3:6-5. Según estudios de la Universidad Tecnológica de Suecia, las precipitaciones que han habido en Irak han disminuido cada vez más significativamente. Las autoridades están acusando a Turquía de reducir el caudal del río en los últimos 2 años, lo que fue negado por el gobierno turco. Con esto, un 90% de los cultivos de grano, como trigo y cebada, se han agravado mucho en esta temporada a causa de la sequía, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Irak.
Asimismo, el río Éufrates es la principal fuente de agua potable, que además alimenta 3 centrales hidroeléctricas que producen electricidad para cerca de 3 millones de personas en Siria. 2 grandes represas al norte de Siria cerrarán, dejando a unas 3 millones de personas sin acceso a la electricidad. Los niveles de agua han bajado 5 metros y están actualmente en un nivel muerto, haciendo que las turbinas de electricidad dejen de producir. El año pasado se hizo tendencia mundial como el río Éufrates, un gran lugar bíblico, estaba realmente seco y de forma repentina, lo que causó los mayores debates para los expertos en escatología debido al profundo significado del fin de los tiempos. Es entonces cuando se hizo viral lo que la sequía está dejando en el lugar, un símbolo que marca el fin y el cual está siendo relacionado con el apocalipsis. Dicho video muestra una imagen del río desde las alturas, en donde su cauce seco forma el símbolo del Omega, lo que ha causado una alarma en miles de creyentes en todo el mundo debido a sus implicaciones con respecto a lo que es el apocalipsis y una batalla final por el orden de la tierra. Dice que el sexto ángel derramó de su copa sobre este lugar para que se secara y preparara el camino para los reyes del oriente y sus ejércitos listos a la batalla venidera. Asimismo, este fue un lugar concedido por Dios a Abraham y llamado uno de los límites de la tierra, dando así lugar a la profecía de Jeremías, en donde serían de una creciente fértil a una tierra devastada e inhabitable. A menudo dentro de la Biblia, Jesús se identifica a sí mismo como el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que era y el que ha de venir, por lo que al parecer la aparición de este símbolo dentro de este río que nace en Turquía no es una coincidencia. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Estar enterrado vivo es una de las peores situaciones que un ser humano pueda experimentar. Y seguramente sea una de las peores muertes. Ahora, imagínate estar enterrado en el fondo del océano, respirando en una pequeña bolsa de aire, en condiciones de hipotermia. Esto lo vivió el cocinero de barco nigeriano, Harrison Okene, durante 3 días. 26 de mayo 2013, 4:30 de la madrugada. Harrison Okene se levanta para usar el baño. El hombre se encontraba en un remolcador de tanques petrolero, el AHT Hascon 4 de la multinacional Chevron, en el Océano Atlántico. La embarcación tenía una tripulación de 12 personas y se dirigía a través de las turbulentas y agitadas aguas de las costas de Nigeria. Aunque este detalle sigue sin estar lo suficientemente claro, todo parece indicar que una ola inmensa rompió la cuerda de remolque y le dio la vuelta a la embarcación. De acuerdo con el diario El Universo, cuando ocurrió el accidente, la mayoría de los miembros de la tripulación estaban encerrados en sus camarotes, una medida de seguridad necesaria contra los piratas que regularmente saquean y secuestran buques en esta zona. Sin embargo, aquel día, la medida de seguridad selló la condena de los otros 11 miembros de la tripulación, pero no la de Okene. En la oscuridad de la noche,
el hombre fue arrojado desde el cuarto de baño, dejándolo únicamente en sus calzoncillos. Estaba aturdido. Todo estaba oscuro cuando fui arrojado desde un extremo del pequeño cubículo al otro, relató. El agua fluyó y lo arrastró por las entrañas del barco, hasta que se encontró en el baño de la cabina de un oficial. Pasaron minutos, quizás más, hasta que el barco se estableció en el fondo del océano. Entonces, el agua dejó de elevarse. Lo que ocurrió a partir de entonces da para una película de miedo asfixiante, casi tanto como la escena que vivió el hombre. Durante las 60 horas siguientes, O'Kane escuchó los sonidos de las criaturas del océano que atravesaban la nave con el resto de la tripulación muerta. Él, en cambio, había encontrado una pequeña burbuja, una bolsa de aire que iba a ser su cruz de salvación. Con ella pudo hacer frente a una habitación cada vez más fría y húmeda y a un suministro cada vez más falto de oxígeno, casi desnudo, sin comida, sin agua y sin luz. Sumergido en el agua helada, O'Kane repetía el último salmo de la Biblia que su esposa le había enviado por mensaje de texto, que algunos llaman la oración de salvación, y decía: «Por tu nombre, Señor, dame vida». Tony Walker, gerente de la compañía holandesa DCN Divine, mencionó que los profesionales enviados a aquella tragedia marítima solo buscaban los restos de los 12 marineros. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que uno de ellos se encontraba con vida. El buzo que lo encontró vivió un momento aterrador, ya que no esperaba encontrar sobrevivientes. Y mientras se acercaba a lo que él pensaba era un cadáver, sorpresivamente este se aferró a su mano. Fue allí cuando el buzo gritó: What's that? He's alive, he's alive. Okay, keep him there. O'Kane duró 72 horas bajo el agua, a 30 metros de profundidad y en condiciones de hipotermia extrema. No hace falta decirlo, pero solo imaginarlo resulta aterrador. Se cree que el agua que encapsuló su burbuja de aire pudo haber jugado un pequeño papel en su supervivencia. El dióxido de carbono, más que el oxígeno o el nitrógeno, se disuelve fácilmente en el agua, especialmente fría. Cuando O'Kane respiró, exhaló dióxido de carbono y los niveles de gas se acumularon lentamente en su diminuta cámara de aire. Sin embargo, el dióxido de carbono también es absorbido por el agua y al salpicar dentro de su bolsa de aire, O'Kane aumentó inadvertidamente la superficie del agua, aumentando la absorción de CO2 y manteniendo los niveles de gas por debajo del nivel mortal del 5%. Pero, ¿y la hipotermia? Esta ocurre cuando la temperatura central de una persona cae a 35 grados o menos. La hipotermia puede resultar en una confusión, trastornos de movimiento, amnesia y, en casos severos, comportamientos inusuales, donde una persona lucha por encontrar un pequeño refugio cerrado, no muy diferente a un animal hibernando. Gracias a que O'Kane fue capaz de colocarse sobre una pequeña plataforma con un colchón justo por encima del nivel del agua, su cuerpo pudo mantener la temperatura a nivel de sobrevivencia. De lo contrario, habría muerto en cuestión de horas. Aunque los investigadores han trabajado intensamente para dar la versión más lógica del hecho, aún quedan más preguntas que respuestas. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, compártelo, déjanos tu comentario y activa la campanita. Es la noche del 1 de julio de 1891. Y el tren expreso de la pradera, conducido por el ingeniero James Murphy, se dirige a la ciudad de St. Louis, estado de Missouri, en Norteamérica. Ha estado lloviendo todo el día y el faro de la potente locomotora ilumina a una pertinaz garúa. Es el aproximarse al puente de Junction cuando Murphy divisa algo que le hiela la sangre. Se trata del faro
de otra locomotora que, viajando en dirección contraria, se acerca por la misma vía férrea. El choque frontal luce inevitable. Al contemplar la luz de la otra locomotora que se acercaba por la misma vía, Morphy aplica los frenos. Era tal el impulso que llevaba el expreso de la pradera que, aún inmovilizando sus ruedas, prosiguió resbalando por sobre los rieles por un buen trecho, hasta que finalmente se detuvo. De inmediato, el ingeniero y su ayudante saltaron de la cabina, colocándose ante la potente máquina. Comenzaron a agitar los brazos a fin de que aquella locomotora que venía en dirección contraria se detuviera. Fue recién entonces cuando los dos hombres se dieron cuenta de algo escalofriante. A solo un par de metros del sitio donde se detuvo la locomotora, ya no existía vía férrea. Habían desaparecido cuando las aguas embravecidas del río Missouri socavaron las bases del puente, derribándola. De no haber frenado su máquina para evitar una colisión con la otra locomotora que se aproximaba, el expreso de la pradera, con 8 vagones cargados de pasajeros, habría caído al vacío. Para entonces, algunos pasajeros, alarmados por el violento frenazo, se habían unido a Morphy, su ayudante. Fue cuando todos tuvieron la oportunidad de contemplar algo todavía más asombroso. La otra locomotora también se había detenido justo al borde del abismo, en el lado opuesto. Su faro frontal ya no estaba encendido. Tampoco se distinguía presencia humana alguna a su alrededor. Luego, ante la mirada atónita de Morphy, su ayudante, así como 11 pasajeros, la silueta de aquella mole de acero lentamente se tornaba difusa, imprecisa, casi transparente, hasta esfumarse del todo. Sin salir de su asombro, todos permanecieron aquí por más de 1 hora, escudriñando a la luz del faro del expreso de la pradera, empeñados en distinguir algún vestigio de la otra locomotora. Pero todo fue en vano, y ya amanecía cuando Morphy, poniendo la máquina de su tren en reversa, emprendería el retorno a la estación más cercana. Cuando su relato de lo ocurrido, respaldado por el testimonio de 12 testigos, apareció en el diario de St. Louis Dispatch, correspondiente al 9 de julio de 1891, muy pocos dudaron de que aquello hubiese ocurrido tal como él decía. Aún se recordaba en Missouri que justo un año antes, el 1 de julio de 1890, un tren de carga conducido por el ingeniero Patrick Hummel había descarrilado antes de cruzar el mismo puente. Aquella locomotora, con Hummel a bordo y arrastrando 6 vagones de carga, había destrozado varios pilares de acero del puente, cayendo al río. Era casi inevitable pensar que lo ocurrido a James Morphy fue justo un año después. ¿Pudo haber sido la intervención fantasmal y salvadora de aquel tren descarrilado? El fantasma de un tren es algo tan absurdo como imposible. Pero ¿y entonces cómo explicar lo sucedido? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tantos objetos voladores no identificados, avistados en varios países? ¿Llegaron los extraterrestres o son instrumentos de espionaje de algunas naciones? Los objetos voladores no identificados tomaron protagonismo desde principios de febrero, cuando en el cielo de Estados Unidos se avistó un misterioso globo que el presidente Biden decidió derribar por la seguridad de la nación. Desde entonces, aparecieron más objetos en las alturas, y no solo en Estados Unidos, sino en otros sitios del planeta.
El jueves 2 de febrero de 2023, un globo misterioso fue detectado en el cielo de Estados Unidos, sobrevolando Montana, y la Fuerza Aérea aseguró que se trataba de un instrumento espía de parte de China. Los chinos reconocieron que el globo era suyo, pero dijeron que era inofensivo, que se trataba de un instrumento meteorológico que accidentalmente se había desviado hacia Estados Unidos. Con fuertes dudas sobre esto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió derribarlo cuando sobrevolaba la costa de Carolina del Sur. Al día siguiente, fueron a rescatar los restos al océano para investigarlos. Según la BBC, el jueves, un alto funcionario del Departamento de Estado sumó información y reveló que el globo estaba equipado para recopilar inteligencia y no datos meteorológicos, y agregó que tenía múltiples antenas para incluir una matriz probablemente capaz de recopilar y geolocalizar comunicaciones. El funcionario señaló que el globo estaba equipado con paneles solares y suficientemente grandes como para producir la energía necesaria para operar múltiples sensores activos de recopilación de inteligencia. Pero mientras este globo ponía en vilo a Estados Unidos, en otros países afirmaron estar viendo un globo misterioso. Uno de ellos fue Costa Rica. Canadá también dijo haber visto al globo sobrevolar por sus límites aéreos. El Pentágono confirmó esta información a través de un comunicado difundido el 3 de febrero. Una semana después de estos hechos, el Pentágono volvió a informar sobre otro objeto sospechoso que estaba sobrevolando Alaska y comunicaron que lo habían derribado. La Fuerza Aérea derribó un objeto de gran altitud frente a la costa norte de Alaska, que representaba una amenaza para los aviones civiles, dijo el 10 de febrero el secretario de Defensa del Pentágono, el general Pat Ryder. Este objeto parecía ser diferente al globo chino. Según el Pentágono, tenía el tamaño de un pequeño auto. Estados Unidos trabaja en la recolección de los restos de este objeto que sobrevolaba en Alaska para investigar su procedencia y objetivos. El sábado 11 de febrero, otro objeto volador no identificado fue derribado mientras sobrevolaba el cielo de Canadá. Las acciones de intercepción del objeto, al parecer cilíndrico, fueron realizadas en conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y Canadá. Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense, publicó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, este sábado. Hablé con el presidente Biden esta tarde. Las fuerzas canadienses ahora recuperarán y analizarán los restos del objeto, señaló el mandatario. Canadá dijo desconocer la procedencia del objeto volador al ser consultado si sospechaba de un instrumento chino. En medio del revuelo por la aparición de objetos voladores no identificados en distintos países, Uruguay detectó un extraño fenómeno en el cielo este fin de semana. El sábado, la Fuerza Aérea Uruguaya recibió múltiples denuncias sobre el avistamiento de luces extrañas en el cielo de Paysandú. Y a través de un comunicado informaron que iniciaron una investigación por parte de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, Quiridomni, según informó el diario El País de Uruguay. El domingo 12 de febrero, China también dijo haber avistado un objeto volador no identificado en una provincia del este. El diario Global Time publicó: las autoridades marítimas locales de la provincia de Shandong, en el este de China, anunciaron el domingo que habían visto un objeto volador no identificado en aguas cercanas a la ciudad costera de Rizhao y que se preparaban para derribarlo, recordando a los pescadores a través de mensajes que estén seguros. Son varios los casos de objetos voladores no identificados en varios lugares del planeta que aún no tienen explicación. Y aunque la Casa Blanca rechazó las especulaciones de que estos casos tengan origen extraterrestre, el misterio se mantiene. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y activa la campanita. ...21 de noviembre de 1916... Mayolith Ann Joseph, camarera de un transatlántico... que convertido en buque hospital por la Armada Británica... navega
por el mar Egeo. Abandona el amplio salón comedor donde ha escuchado la misa. Es entonces cuando un fuerte estallido sacude a la estructura del buque. Mientras Violet se aferra a una baranda para no caer, a su mente acude el recuerdo escalofriante de otro gran transatlántico y otro súbito impacto que, igual a este, provocaría su hundimiento en la noche del 11 de abril de 1912. Más impresionante aún para la joven irlandesa es la memoria de aún otro transatlántico donde ella también viajaba y sufrió una fatal colisión en 1910. Así, aquella muchacha había sido testigo presencial de los 3 siniestros de 3 naves gemelas. Sus nombres: Titanic, Britannic y Olympic, todas pertenecientes a la White Star Line. Vivimos en un universo inexplicable, lleno de sucesos y lugares insólitos, donde existen más preguntas que respuestas. Soy Eudo Vázquez y esto es Enigmas de nuestro mundo. Enigmas de nuestro mundo. Joseph era una sencilla muchacha irlandesa quien no solo sobrevivió a la tragedia del Titanic, sino que también se encontraba a bordo de sus naves gemelas, el HMS Britannic y el HMS Olympic, cuando sufrieron sus respectivos naufragios, saliendo ilesa en todos los casos. En el hundimiento del Britannic, en 1916, ella recuerda haberse sentido extrañamente serena a medida que el bote salvavidas descendía para posarse en el agua, pero una vez allí, contempló algo aterrador. A medida que el Britannic comenzaba a hundirse, su capitán insistió en maniobrar a toda marcha, en un intento para llevarlo hacia aguas menos profundas. Pero a medida que lo hacía, las potentes hélices impulsoras del transatlántico comenzaron a generar fuertes corrientes succionadoras que inevitablemente atrajeron a los botes salvavidas que se encontraban en las cercanías. Así que, igual a mortíferas guadañas, aquellas hélices despedazaban a las frágiles embarcaciones de madera y también a sus horrorizados pasajeros. Al ver aquello, Violet instintivamente se lanzó al mar, temiendo que el bote donde se encontraba corriera la misma suerte. Una vez en el agua y utilizando un salvavidas adicional que había encontrado, nadaría con todas sus fuerzas en dirección opuesta a la de aquellas hélices asesinas. Cuando ya no pudo nadar más, fue que miró hacia atrás y, al hacerlo, sería como vivir nuevamente la pesadilla de aquella noche en abril de 1912, cuando, y también desde un bote salvavidas, ella había contemplado cómo el Titanic se hundía. Era increíble, pero a solo 4 años de aquella tragedia, de nuevo se encontraba flotando en el mar, viendo cómo el Britannic, nave gemela del Titanic, igualmente sumergía su proa en las aguas, desapareciendo allí lentamente. Tocó el turno después a la popa y, alzándose hacia el cielo, como un dedo acusador, descendería luego y con un prolongado bramido hacia el abismo. Nunca se supo de la causa de aquella explosión que hundió al Britannic, provocando tantas muertes. Por otra parte, resulta asombroso el que Violet Joseph, camarera del Olympic en 1910, del Titanic en 1912 y finalmente del Britannic en 1916, lograra salir ilesa de los respectivos naufragios que sufrieron aquellos desafortunados transatlánticos gemelos de la White Star Line.
Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario.